pues volvemos de nuevo aquí a la Clínica El Brillante y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. Bueno, todos los temas son interesantes aquí en la Clínica El Brillante, pero en esta ocasión incluso yo digo que es muy interesante porque a mí me atañe como a muchas mujeres, aunque tenemos que hacer una distinción, Susana Hidalgo, que eres fisioterapeuta, especialista en fisioterapia de suelo pélvico. Da igual, sirve para hombres y para mujeres. Sí, sirve para hombres, mujeres y niños. Pues fíjate tú, esa es la parte que yo a lo mejor desconocía un poco, pensaba que era un problema nuestro. No. No. Es un problema de la población. Es un problema de la población. Bueno, pues vamos a empezar describiendo qué es el suelo pélvico y para qué sirve entonces. Bueno, pues el suelo pélvico es un conjunto de músculos y ligamentos que tapizan toda la parte inferior de la pelvis. Para que nos entiendan en casa, al final es una zona que da sostén a todas nuestras vísceras, que se localiza en la parte más inferior de la pelvis. ¿Para qué sirve entonces? ¿Para la sujeción esta? Sí, tiene varias funciones, entre ellas la principal es la de la continencia, es decir, lo que intentamos tratar en suelo pélvico es que los esfínteres funcionen de manera correcta y no haya ningún tipo de pérdida. Esa es una de las funciones, por decirla, más importantes. También hay otras funciones como la de sostén de nuestras vísceras. En el momento que no hay ese sostén empiezan a surgir una serie de problemas como puede ser un prolapso, y también tiene una función reproductiva y sexual. O sea, que abarca un mundo entero y pensábamos seguramente para mucha gente que pensaba que solamente... se dedicaba a los esfínteres y abarca muchas más campos. Bueno, pues para esto sirven estas charlas, desde luego, para que nos enteremos de todo. ¿Por qué no funciona siempre así? ¿Por qué se deteriora? Bueno, pues una de las causas fundamentales por las que se deteriora es por el desconocimiento. Cuando tenemos una lesión en el cuello, en el brazo, reconocemos cuando la estructura va bien y cuando no. ¿Qué pasa? Que el suelo pélvico es una estructura que hasta que no da la cara no te das cuenta de que realmente está mal. Entonces, uno de los problemas fundamentales es el estreñimiento. Pacientes que tienen estreñimiento crónico, es una enfermedad muy silenciosa y va dañando todas las estructuras de nuestro suelo pélvico, esos músculos y esos esfínteres se van deteriorando con el paso del tiempo. No solo un estreñimiento, sino también pues, un parto, una cesárea. Eso también, si no te hacen una valoración y luego no tienes un seguimiento por parte de un fisioterapeuta, puede ser que a la larga tengas una serie de problemas. Y uno de los problemas que más nos estamos encontrando son los deportes de impacto, sobre todo deportes de alta intensidad, tipo crossfit, carreras, maratones. Al final es una actividad continua que se le está dando al suelo pélvico un impacto repetitivo que puede deteriorar toda esa estructura. Sí. Llamativo. Sí. Susana, ¿esto se puede prevenir? ¿Podemos estar atentos a nuestro suelo pélvico antes de que pase nada? ¿Podemos ejercitarlo, digamos? Sí, o sea, es necesario primero que haya un conocimiento por parte de la población, que sepamos qué es el suelo pélvico, que sepamos cuándo está bien y cuándo no. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues es importante, primero, fundamentalmente, que vayamos a nuestros ginecólogos, nuestros urólogos, que todas las revisiones, si están bien, también es importante que vayamos a un fisioterapeuta y que éste nos valore y vea y nos explique cómo nos encontramos, qué podemos hacer, qué no. Hay veces que está todo bien y le decimos, oye, estás perfectamente, vete a casa, a esta serie de ejercicios, a esto, no hagas nada, pero es importante que se valore por parte de un fisio. O sea, debemos de incluir un fisio en nuestra vida. Sí. Definitivamente sí. Cuando es necesario, pero en general sí. Bueno, hablamos de las principales patologías, ya nos las he estado diciendo, y la verdad que son, desde luego, para acudir al fisio y ponerle remedio. Hablábamos de prevención, los tratamientos estos, los ejercicios estos de que es o los hipodepresivos, ¿son efectivos? ¿Funcionan? Bueno, se tiende como a mandar ejercicios de Kegel o hipopresivos, se mandan muchísimo y son importantes, sí. ¿Son la panacea? No. ¿Vale? Entonces es importante que vayas a un fisioterapeuta y que éste te guíe y te diga qué ejercicios van mejor a tu caso y cuáles no, porque no es todo para todo, hay que hacer un tratamiento siempre individualizado. Una pregunta que te voy a hacer directamente. ¿Da vergüenza ir al fisio para este tipo de temas? Sí, da mucha vergüenza. Y da vergüenza sobre todo a los hombres. Para ellos es un tema tabú y es cierto que al final es algo de salud. Entonces nosotros lo que buscamos es ayudar a nuestro paciente, porque hay un problema, porque hay una lesión, porque hay una enfermedad. Entonces el arrancar cuesta, pero una vez que vienen se alegran porque damos solución a sus problemas y además son pocas sesiones. En pocas sesiones notan mejoría. Bueno, pues desde luego está clarísima para muchos de los que nos están escuchando. ¿Cómo ayuda esta terapia en pacientes con incontinencia?
Bueno, pues siempre hay que hacer un tratamiento individualizado. Todas las incontinencias no son iguales. Hay incontinencias de esfuerzo, te ríes, toses y pierdes pipí, puedes perder caca, puedes perder gases. También hay una incontinencia de que notes que te orinas y tienes que ir al baño sí o sí porque si no pierdes. Hay muchos tipos de incontinencia, incluso se pueden juntar las dos. Entonces, en función de qué tipo de incontinencia tengas, haremos un tratamiento u otro. Así que sí hay una solución a la incontinencia, porque muchas personas piensan que esa incontinencia va a durar toda la vida y no. Hay solución y se trata y se trabaja junto con el urologo, junto con ginecólogos, trabajamos y hay solución a esa incontinencia. También es eficaz antes y después del parto, y te digo antes del parto. Y no sé si eso también es así y en qué nos puede ayudar antes y después. Vale. A mí me gusta decirle a mis pacientes que la preparación al parto, o sea, las mujeres estamos preparadas para el parto. Así que ninguna mujer se bloquee si no va preparada al parto, si no ha ido a un fisio de suelo pélvico, porque no pasa nada, porque estamos preparadas. Al final es un acto involuntario, cuando el bebé llega, llega. Sí que es cierto que podemos hacer cosas antes, podemos preparar a ese cuerpo, podemos enseñarle a respirar, a pujar, pero por ejemplo el pujo es un reflejo. Te podemos guiar, pero eso es un reflejo. Cuando el bebé nace lo vas a sentir y lo vas a hacer perfectamente. Ahora bien, el posparto sí que es necesario que vayas a un fisio para que te guíe en ese posparto, para que te enseñe el cuidado de la cicatriz, cómo se cuida una episiotomía, si tu músculo está bien, si no. Entonces es importante, sobre todo de cara al posparto. ¿Esto es una especialidad nueva o ya hay resultados contrastados? O sea, ya podemos decir que sí que es verdad, como lo estás diciendo con esa rotundidad, que funciona. Sí, al fin y al cabo esta especialidad lleva muchos años, pero es cierto que actualmente hay un boom con el suelo pélvico, todo el mundo sabe lo que es suelo pélvico, todo el mundo, muchas personas han ido ya a fisio suelo pélvico, antes sí había un desconocimiento, ahora ya es un boom. Entonces, bueno, es una especialidad relativamente nueva, pero sí que es cierto que ya han salido muchos estudios, ya se han contrastado esos estudios y vamos creciendo poco a poco en esa especialidad, sí. Cuéntame la primera consulta. ¿En qué consiste? ¿Cómo es la valoración que hacéis? Y si el tratamiento completo, o sea, ¿cómo sería? Bueno, pues todo el mundo a lo mejor tiene reconocida una sesión de fisio normal, pero una sesión de suelo pélvico estamos Claro. perdidos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues en la primera sesión hacemos una entrevista, recogemos todos los datos del paciente, qué es lo que le pasa, cuáles son sus expectativas, cuál es su principal problema, y una vez que establecemos esa entrevista, que recogemos todos los datos del paciente, le hacemos una valoración. ¿En qué consiste esa valoración? Visualizamos todas las estructuras del abdomen, de las lumbares, del periné, todo, visualizamos todo, nos ayudamos también de una ecografía para ver si hay una diástasis, para ver si hay una distensión de esos restos abdominales, y también hacemos una ecografía a nivel perineal para ver si sus músculos de suelo pélvico son capaces de actuar, de trabajar, y en función de cómo esté el paciente pues ya desarrollamos una serie de ejercicios, pautas, recomendaciones, siempre individualizado. Hemos hablado de todo un poco, pero por último, Susana, ¿qué síntomas son los que me tienen que hacer, los que me tienen que preocupar, los que me tienen que hacer acudir a un tipo de cita como esta? Bueno, pues uno de los principales síntomas por los que vienen es por las pérdidas. Siempre y cuando hay pérdidas de orina, ya es cuando se te activa el piloto de que algo no funciona bien. Entonces, sería uno de los principales síntomas de los que más pregunta la gente si hay solución a eso, pero no solo ese. Hay veces que tenemos dolor lumbar que no termina de mejorar, y igual es necesario que vayas a un fisio suelo pélvico porque igual no hay ese sostén y entonces estás actuando más con lumbar o con abdominal. Entonces es bueno que vayas a un fisio si también notas un dolor lumbar que persiste y que te han hecho todas las pruebas del mundo y igual la causa está ahí en suelo pélvico. Entonces no solo son por pérdidas de orina, sino también si notas dolor. Muchas veces hay ciclistas que por esa presión constante del sillín en la zona del periné tienen un dolor, la zona perineal, glúteo, sacro, lumbar, que no termina de mejorar, y hay muchos signos y síntomas que te pueden sospechar que haya un problema de suelo pélvico, no solo las pérdidas de orina, sino dolor lumbar, pues bueno, una serie de cosas, estreñimiento. Ahí es cuando deberías de acudir a un fisio de suelo pélvico. Bueno, pues desde luego ha quedado claro que hay muchas maneras de tener y de tratar el suelo pélvico y bueno, hemos tomado buena nota de todas ellas. ¿Qué tenemos que hacer ahora para pedir cita? Bueno, pues podéis pedir cita a través de la web o llamando al número de teléfono que tenemos y os atenderemos encantados y haremos una revisión, lo que necesitéis, estamos aquí para vosotros. Pues muchísimas gracias por habernos A contado tanto y vosotros, tan bien. a vosotros. Gracias, Susana.